Neoculto. Relatos extraordinarios. De Edgar Allan Poe. El gato negro. Para la más descabellada y a la vez ordinaria narración que estoy por escribir, no pido ni espero crédito. Loco en verdad estaría de esperarlo, cuando mis propios sentidos rechazan lo que evidenciaron por sí mismos. Mas loco no estoy, y seguramente soñando tampoco. Mañana moriré, y hoy quisiera desahogar mi alma. Mi propósito inmediato es presentar ante el mundo, llanamente, sucintamente y sin comentarios, una serie de simples hechos domésticos. En sus consecuencias, estos eventos me han aterrado, torturado y destruido, pero no trataré de explicarlos. Para mí han representado poco menos que un horror. Para muchos parecerán más barrocos que terribles. En el futuro, quizá, podrá encontrarse algún intelecto que reducirá mi delirante percepción a lo trivial. Algún intelecto más sereno, más lógico y mucho menos excitable que el mío, que percibirá en las circunstancias que yo detallo con pavor nada más que una ordinaria sucesión de muy naturales causas y efectos. Desde la infancia destaqué por mi docilidad y humanidad. Mi tierno corazón era tan evidente que me hacía la burla de mis compañeros. Era especialmente afecto a los animales, y mis padres me complacían proveyéndome de una gran variedad de mascotas. Con ellas pasaba la mayor parte de mi tiempo, y nunca era tan feliz como cuando los alimentaba y mimaba. Esta peculiaridad de carácter aumentó conforme crecía, y en mi adultez derivé de ella una de mis principales fuentes de placer. A aquellos que han nutrido el cariño por un fiel y sagaz perro, difícilmente me costará explicarles la naturaleza o intensidad de la gratificación derivada de ello. Hay algo en el desinteresado y abnegado amor de un bruto que llega directamente al corazón de aquel que ha probado con frecuencia la mezquina amistad y fragilísima fidelidad del hombre. Me casé joven y estuve feliz de encontrar en mi esposa una forma de ser no distinta a la mía. Observando mi afición por las mascotas domésticas, ella no perdió oportunidad de conseguir aquellas de las más agradables especies. Tuvimos pájaros, peces dorados, un fino can, conejos, un pequeño mono y un gato. Este último era un animal notablemente grande y bello, completamente negro y astuto a un grado asombroso. Al hablar de su inteligencia, mi esposa, en el fondo impregnada de no poca superstición, hacía frecuentes alusiones a la antigua creencia que asume a todos los gatos negros como brujas disfrazadas. Sin embargo, no siempre se tomaba en serio este tema, y lo menciono solo porque justo ahora viene a mi memoria. Plutón, así se llamaba el gato, era mi mascota favorita y mi compañero. Solo yo le daba de comer y me seguía donde quiera que me moviera por la casa. Incluso con dificultad lograba que no fuera tras de mí por las calles. Nuestra amistad se mantuvo así por varios años, al cabo de los cuales mi temperamento, gracias al demonio de la intemperancia,
y me sonrojo al decirlo, se alteró radicalmente con las peores consecuencias. Día a día mi mal humor fue creciendo. Me hice más irritable, más despreciativo de los sentimientos ajenos. Me destemplé usando un lenguaje impropio con mi esposa e incluso llegué a agredirla físicamente. Mis mascotas, por supuesto, sintieron el cambio de mi talante. No solo me hice negligente con ellas, sino que además comencé a maltratarlas. A Plutón, sin embargo, aún le tenía suficiente consideración como para no hacerle daño, mientras que no guardaba escrúpulo alguno a la hora de maltratar a los conejos, al mono e incluso el perro, cuando por accidente o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad me fue dominando, pues qué mal se compara al alcohol. Y finalmente hasta Plutón, ya más viejo y por tanto algo más huraño, comenzó a sufrir los efectos de mi mal genio. Una noche, volviendo a casa muy borracho de una de mis correrías por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Cuando lo agarré, asustado por mi violencia, me infligió con sus dientes una pequeña herida en la mano. Al instante me poseyó la furia de un demonio. No me reconocía a partir de ese momento. Mi esencia original pareció, al instante, escapárseme del cuerpo, y una más que diabólica malevolencia, nutrida por la ginebra, estremeció cada fibra de mi ser. Tomé un cortaplumas del bolsillo de mi chaleco, lo abrí, sujeté a la pobre bestia por la garganta y deliberadamente le vacié un ojo. Me sonrojo, ardo, me estremezco mientras escribo la condenable atrocidad. Cuando la razón retornó a mí con la mañana, habiendo disipado el sueño los vapores de la crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad de horror, mitad de remordimiento por el crimen del que había sido culpable, pero era, a lo mucho, una débil y equívoca sensación, permaneciendo mi alma intacta. De nuevo me hundí en los excesos y pronto ahogué en vino toda memoria del hecho. Mientras tanto, el gato se recuperó lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba una espantosa apariencia, pero él parecía no sentir ya ningún dolor. Iba y venía por la casa como de costumbre, pero, como podía esperarse, huía con extremo terror cuando yo me aproximaba. Aún subsistía en mí lo suficiente de mi antiguo corazón como para sentirme afligido por aquella evidente aversión de parte de una criatura que tanto me amara alguna vez. Pero este sentimiento pronto dio paso a la irritación, y entonces se presentó, como para mi final e irrevocable caída, el espíritu de la perversidad. A este espíritu la filosofía no lo tiene en cuenta, pero no estoy más seguro de que mi alma vive como de que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de las indivisibles facultades primarias o sentimientos que conducen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha visto a sí mismo cientos de veces cometiendo un acto tonto o vil por ninguna otra razón que saber que no debía cometerlo? ¿No tenemos una perpetua inclinación, a despecho de nuestro mejor juicio, hacia violar aquello que es ley simplemente porque entendemos que es tal? Este espíritu de perversidad, digo, llegó para mi caída final. Era ese insondable anhelo del alma de vejarse a sí misma, de rendir su propia naturaleza a la violencia, de hacer el mal por el mal mismo, lo que me urgió a continuar y finalmente consumar el daño que había infligido sobre el inofensivo bruto. Una mañana, a sangre fría, deslicé un lazo alrededor de su cuello y lo colgué de la rama de un árbol. Lo colgué con lágrimas fluyendo de mis ojos y con el más amargo remordimiento en mi corazón.
Lo colgué porque sabía que me había querido y porque sentía que no me había dado ningún motivo para dañarlo. Lo colgué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que pondría en peligro mi alma eterna hasta llevarla, si tal cosa fuese posible, incluso más allá del alcance de la infinita misericordia del más misericordioso y terrible Dios. La noche del día en que cometí este cruel acto, fui despertado por gritos que anunciaban fuego. Las cortinas de mi cama estaban ardiendo. La casa entera estaba en llamas. Fue con gran dificultad que mi esposa, un sirviente y yo logramos escapar. La destrucción fue completa. Todos mis bienes terrenales desaparecieron y desde entonces me entregué a la desesperación. Estoy por encima de la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la atrocidad que cometí. Solo estoy detallando una cadena de hechos y no quiero omitir ningún eslabón. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Las paredes, salvo una, se habían desplomado. La que quedó en pie, ubicada hacia la mitad de la casa, era un tabique divisorio, no muy ancho, contra el que se apoyaba la cabecera de mi cama. Allí, en ese punto, el enlucido había resistido en gran medida a la acción del fuego, fenómeno que atribuía a que el yeso había sido aplicado recientemente. Alrededor de la pared se había aglomerado una densa muchedumbre y muchos parecían examinar una porción particular de ella con minuciosa y excitada atención. Las palabras extraño, singular y otras expresiones similares despertaron mi curiosidad. Me aproximé y contemplé, como grabada en bajo relieve sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La impresión se ofrecía a la vista con una precisión verdaderamente maravillosa. Alrededor del cuello del animal había una soga. Cuando observé la aparición, porque apenas podría referirme a ella como menos, mi asombro y mi terror fueron extremos. Pero al fin la reflexión vino en mi auxilio. El gato, recordé, había estado colgado en un jardín adyacente a la casa. Al darse la alarma de fuego, este jardín fue invadido inmediatamente por un gentío del cual debió haber surgido alguien que arrancó al animal del árbol y lo arrojó a mi habitación a través de una ventana abierta, con la probable intención de sacarme del sueño. Entonces, la caída de las otras paredes pudo haber comprimido a la víctima de mi crueldad contra el yeso fresco del tabique, cuya cal, combinada con las llamas y el amoníaco del cadáver, generó aquel retrato. Aunque de este modo le rendí cuentas a mi razón, y no del todo a mi conciencia, por el pasmoso hecho recién detallado, este no dejó de marcar una profunda impresión en mi imaginación. Por meses no pude librarme del fantasma del gato, y durante este período volvió a mi espíritu un sentimiento parcial que parecía, pero no era, remordimiento. Llegué a tanto como a lamentar la pérdida del animal y ponerme a buscar en los antros que ahora frecuentaba otro de la misma especie y de similar apariencia que ocupara su lugar. Una noche, sentado y medio aturdido en un tugurio más que infame, mi atención fue de pronto atraída por un objeto negro que reposaba sobre uno de los inmensos toneles de ginebra o ron que constituían el principal mobiliario del lugar. Había estado mirando el tope de aquel tonel durante algunos minutos y lo que ahora me causaba sorpresa era el hecho de no haber percibido antes el objeto encima de él. Me aproximé y lo toqué con mi mano. Era un gato negro, uno muy grande, tan grande como Plutón, y muy parecido a él en todos los aspectos, menos en uno. Plutón no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, pero este gato tenía una gran e indefinida mancha que le cubría casi toda la región del pecho. Al tocarlo se levantó de inmediato,
Produjo un fuerte ronroneo y se restregó contra mi mano, aparentemente encantado de mi presencia. Esta criatura era la que estaba buscando. De una vez le propuse al dueño del lugar comprárselo, pero el hombre respondió que no era suyo, que no sabía nada de él y que nunca lo había visto antes. Continué mis caricias, y cuando me disponía a irme a casa, el animal mostró su disposición a acompañarme. Le permití hacerlo, deteniéndome ocasionalmente en mi camino para agacharme y darle palmaditas. En lo que llegó a la casa, se acostumbró enseguida a ella y de inmediato se convirtió en el gran favorito de mi esposa. Por mi parte, pronto empezó a nacer en mí una antipatía hacia él. Esto era justo lo opuesto de lo que había anticipado. No sé cómo o por qué, el evidente cariño que me tenía más bien me disgustaba y molestaba. Poco a poco, en lenta progresión, estos sentimientos de disgusto y fastidio rozaron la amargura del odio. Eludía a la criatura. Cierto sentimiento de vergüenza y el recuerdo de mi pasado acto de crueldad me impedían abusar físicamente de ella. Durante algunas semanas ni la golpeé ni la traté con violencia alguna, pero gradualmente, muy gradualmente, llegué a verla con un indecible asco y a escapar silenciosamente de su odiosa presencia como de un soplo de pestilencia. Lo que acrecentó sin duda mi aversión por la bestia fue haber descubierto la mañana siguiente de haberla traído a casa que, como Plutón, también había sido desprovista de uno de sus ojos. Esta circunstancia, sin embargo, solo conmovió a mi esposa, quien, como ya he dicho, poseía en alto grado esa sensibilidad humana que otrora me distinguiera y fuera la fuente de mis placeres más simples y puros. Mientras más detestaba a aquel gato, más parecía crecer su predilección hacia mí. Seguía mis pasos con una pertinacia que el lector encontraría difícil de comprender. Cada vez que me sentaba se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas cubriéndome con sus aborrecibles arrumacos. Si me levantaba a caminar se colaba entre mis pies y casi me hacía caer, o enganchándose con sus largas y afiladas uñas en mi ropa, trepaba de esta forma hasta mi pecho. En tales ocasiones, aunque deseaba aniquilarlo de un golpe, me abstenía de hacerlo, en parte por el recuerdo de mi anterior crimen, pero principalmente, lo confieso de una vez, por un absoluto pavor a la bestia. Este no era exactamente un pavor por un mal físico, y sin embargo erraría al definirlo de otra forma. Casi me avergüenza reconocer, sí, incluso en esta celda para criminales, casi me avergüenza reconocer que el terror, el horror que el animal me inspiraba, se había intensificado por una de las más puras quimeras posibles de concebir. Más de una vez mi esposa me había hecho notar el aspecto de la mancha de pelo blanco de la que he hablado y que constituía la única diferencia visible entre aquella extraña bestia y la que yo había asesinado. El lector recordará que esta mancha, aunque grande, había tenido originalmente una forma indefinida, pero en progresivas fases imperceptibles que mi razón se esforzó por largo tiempo en rechazar tomándolas como algo imaginario, había adquirido al fin un contorno rigurosamente distintivo. Era ahora la representación de un objeto cuya mención me estremece, y a causa de ello, por encima de todo, detesté y le temí al monstruo, y me habría deshecho de él de haberme atrevido. La mancha era ahora, digo, la imagen de una cosa espantosa, horrible, la imagen de la horca. Oh, funesta y terrible máquina de horror y crimen, de agonía y de muerte. Y entonces mi desdicha estaba en verdad más allá de las desdichas de la humanidad toda. Una bestia bruta a cuya idéntica predecesora yo había matado desdeñosamente, una bestia bruta me producía, a mí,
un hombre modelado a imagen y semejanza del Altísimo. Tanta insufrible angustia. Ah, ni de día ni de noche conocí más la bendición del descanso. Durante el día la criatura no me dejaba un momento solo, y en la noche no pasaba una hora dormido sin que fuera sobresaltado por sueños de indescriptible espanto, solo para encontrarme con el caliente aliento de aquella cosa sobre mi cara y su vasto peso, pesadilla encarnada de la que era incapaz de zafarme, posado eternamente sobre mi corazón. Bajo la presión de tormentos como este, el frágil remanente de bondad en mí sucumbió. Malignos pensamientos, los más oscuros y malignos pensamientos, se convirtieron en mis íntimos y únicos acompañantes. Mi acostumbrado mal humor se incrementó hasta transformarse en aborrecimiento por todas las cosas y por toda la humanidad, y de los repentinos, frecuentes e ingobernables arrebatos de una furia a la que ahora me entregaba sin reparos, mi paciente esposa era la más habitual y resignada de las víctimas. Un día ella me acompañó a realizar una labor doméstica en el sótano de la vieja casa en la que nuestra pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió por las empinadas escaleras, y al estar a punto de irme de bruces por su causa, me exasperé hasta la locura. Levantando un hacha y olvidando en mi cólera el infantil pavor que hasta entonces me había frenado la mano, dirigí un golpe al animal que, por supuesto, habría resultado fatal si lo hubiera asestado como deseaba. Pero el golpe fue atajado por la mano de mi esposa. Incitado hacia una furia más que demoníaca por aquella interferencia, liberé mi brazo de su agarre y enterré el hacha en su cerebro. Cayó muerta en el sitio sin emitir ni un gemido. Consumado este horroroso asesinato, me dispuse de inmediato y con entera deliberación a la tarea de disponer del cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa, ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de ser observado por los vecinos. Muchas ideas vinieron a mi mente. La primera fue cortarlo en diminutos fragmentos para destruirlos en el fuego. Luego se me ocurrió cavarle una tumba en el suelo del sótano, o quizá arrojarlo en el pozo del patio, o quizá empacarlo en una caja y, como si fuera una mercancía, mediante los trámites usuales, conseguir un mandadero para que lo retirase de la casa. Finalmente di con una solución mucho mejor que todas estas. Resolví emparedarlo en el sótano, tal como está registrado que hacían los monjes en la Edad Media con sus víctimas. El sótano estaba bien adaptado para un propósito como este. Sus paredes habían sido construidas con descuido y revestidas de punta a punta con un tosco yeso que la humedad de la atmósfera no había dejado endurecer. Además, una de ellas proyectaba una saliente causada por una falsa chimenea u hogar que había sido rellenada para que concordara con el resto de la estancia. No dudé en que podría fácilmente retirar los ladrillos en ese punto, insertar el cuerpo y tapiar todo el conjunto como antes, para que ninguna mirada pudiera detectar nada sospechoso. Y no me equivoqué en estos cálculos. Con la ayuda de una palanca desmonté fácilmente los ladrillos y, habiendo depositado el cuerpo contra el muro interno, lo apuntalé en esa posición mientras, con poca dificultad, recompuse toda la estructura como estaba originalmente. Habiéndome provisto de argamasa, arena y cerda, con toda posible precaución, preparé un enlucido que no podía distinguirse del anterior, y con él revoqué cuidadosamente el nuevo enladrillado. Cuando hube acabado, me sentí satisfecho de que todo hubiera quedado bien. La pared no presentaba la mínima apariencia de haber sido modificada. Recogí los escombros con el mayor cuidado y, mirando alrededor, me dije a mí mismo: al menos aquí, pues, mi labor no ha sido en vano. Mi próximo paso fue buscar a la bestia que había sido la causa de tanta maldad,
ya que al fin estaba firmemente resuelto a darle muerte. De haber sido capaz de encontrarla en el momento, no habría cabido duda de su destino, pero parecía que el astuto animal había sido alertado por la violencia de mi previa ira y se abstuvo de acercárseme en mi actual humor. Es imposible describir o imaginar la profunda, la maravillosa sensación de alivio que la ausencia de la detestada criatura generó en mi corazón. No apareció durante aquella noche, y por tanto fue la primera en que, desde su llegada a la casa, dormí profunda y tranquilamente. Sí, dormí, incluso con el peso de un asesinato en mi alma. Pasaron el segundo, el tercer día, y mi atormentador no volvió. De nuevo respiré como un hombre libre. El monstruo, aterrado, había abandonado los alrededores para siempre. No tendría que soportar más su presencia. Mi felicidad era suprema. La culpa por mi oscuro acto poco me preocupaba. Se realizaron unas pocas averiguaciones, pero prontamente fueron satisfechas. Incluso realizaron una pesquisa en la casa, pero, por supuesto, nada descubrieron. Vi mi felicidad futura asegurada. Al cuarto día del asesinato, una comisión de la policía se presentó inesperadamente en la casa y procedió de nuevo a una rigurosa requisa. Seguro, sin embargo, de lo inescrutable de mi ocultamiento, no sentí turbación alguna. Los oficiales me instaron a acompañarlos en su búsqueda. No dejaron rincón o recoveco alguno sin explorar. Finalmente, por tercera o cuarta ocasión, bajaron al sótano. No me tembló ni un músculo. Mi corazón latía con tranquilidad, como el de quien duerme inocentemente. Recorrí el sótano de extremo a extremo. Crucé mis brazos sobre el pecho y caminé ociosamente de aquí para allá. La policía quedó del todo satisfecha y se dispuso a partir. La alegría en mi corazón era demasiado fuerte como para ser contenida. Ardía en deseos de decir tan solo una palabra a modo de triunfo y asegurar doblemente la certeza de los agentes sobre mi inculpabilidad. «Caballeros», dije al fin mientras el grupo ascendía los escalones, «me complace haber disipado sus sospechas. Les deseo mucha salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta es una casa muy bien construida». En el rabioso deseo de decir algo con facilidad, apenas reparé en las palabras que pronunciaba. Debería decir, una casa excelentemente bien construida. Estas paredes, ¿ya se marchan, caballeros? Estas paredes están bien consolidadas. Y entonces, llevado por la pura euforia de mi bravata, golpeé secamente con el bastón que sostenía en mi mano el mismísimo enladrillado tras el cual descansaba el cadáver de la mujer de mi alma. Pero que Dios me ampare y libre de los colmillos del supremo demonio. La reverberación de mis golpes no se hubo sumergido en el silencio más rápido de lo que una voz me respondió desde dentro de la tumba. Era un lamento, primero apagado y quebrado como el sollozo de un niño, que luego se acrecentó en un largo, fuerte y continuo alarido, completamente anómalo e inhumano. Un aullido, un gimiente chillido, mitad de horror y mitad de triunfo, tal como solo podría surgir del infierno al unísono desde las gargantas de los condenados en su agonía y de los demonios regocijados en la condenación. Sería una insensatez hablar de las cosas que pensé. Desfalleciendo me tambaleé hasta la pared opuesta. Por un instante los hombres en las escaleras permanecieron inmóviles, espantados y sobrecogidos. Enseguida una docena de fornidos brazos se afanó contra la pared, que cayó del todo. El cadáver,
muy corrompido y cubierto de sangre coagulada, estaba allí, rígido y vertical ante la mirada de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y solitario ojo de fuego, se posaba la horrible bestia cuya astucia me había conducido al asesinato y cuya delatora voz me entregó a la horca. Yo había emparedado al monstruo en la tumba.